Hola, bienvenido a esta presentación de Infinite Clinical Research International. En esta presentación estaremos revisando las guías de la FDA en relación a la conducción de estudios clínicos impactados por la situación actual del COVID y qué es lo que ellos nos recomiendan. Vamos a ver los antecedentes, la introducción, el contenido, recursos adicionales donde pudiéramos buscar más información y preguntas y respuestas si es que las hubieran. Aquí un poco del antecedente. Esta guía la emite la FDA para la industria farmacéutica, investigadores y para comités de ética. Como ustedes saben, esta primera guía sale el 18 de marzo de este año con su primera versión y es actualizada el 27 de marzo de este año, dado al COVID-19. Seguramente habrán más versiones que considerar durante estos meses a seguir. El objetivo de esta presentación es obviamente apoyar a los patrocinadores durante esta situación de emergencia, garantizar sobre todo la seguridad de los pacientes que están participando en estudios clínicos, mantener el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas y ver la integridad del estudio de los datos de una manera que no se afecten y tengamos un riesgo mínimo. La FDA prepara estos lineamientos como una guía, como una recomendación. Esto lo hace obviamente por una consulta pública, por la urgencia que tenemos en estos momentos del COVID. Si ustedes quisieran ver el documento como tal, lo pueden accesar en el link que estamos indicando abajo. Es parte del Código de Federación de Estados Unidos como una guía de buenas prácticas. Como ustedes saben, muchos de nuestros estudios provienen de Estados Unidos y muchos de nuestros estudios en México obviamente tienen que seguir las buenas prácticas clínicas en todo momento. Por lo tanto, tomamos estas guías como una sugerencia y una recomendación. La FDA nos hace saber estos lineamientos como una sugerencia, una recomendación. No es obligatorio, sin embargo es importante considerarlos para dar continuidad a nuestros estudios clínicos que se están llevando obviamente a nivel mundial, no únicamente en México, pero a nivel mundial quedan afectados los estudios clínicos. En enero 31 de este año, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, emite obviamente una alerta en relación al COVID y lo declara emergencia de salud pública a nivel mundial. En México, no es hasta el 13 de marzo 2020 que el presidente declara emergencia nacional por COVID. La FDA obviamente reconoce que esta pandemia puede impactar la conducción de estudios clínicos a nivel mundial. Como ustedes saben, todos estamos en cuarentena. Por lo tanto, sabemos de que nuestros estudios clínicos han sido afectados. Hay mucha incertidumbre y mucho miedo en relación al COVID y por lo tanto muchos centros cierran la operación y no nada más eso. Necesitamos nosotros limitar los viajes para el personal de monitoreo y por lo tanto por parte de las CROs también quedamos afectadas en este aspecto. Muchas de estas cosas, o sea, del impacto que tiene hoy por hoy en nuestros estudios, tendrán que ser reportadas como modificaciones o desviaciones al protocolo. Y esto es algo que tendrá que considerar cada uno de los patrocinadores, las CROs, de la mejor manera de poder documentar esta información.
Hay muchas medidas que se pueden tomar. Obviamente esto va a depender de la naturaleza de la enfermedad en el estudio, el diseño del estudio y la región donde se esté conduciendo estos estudios. La parte más importante que tenemos que considerar es la seguridad de los pacientes. Sabemos de que hay muchos protocolos que ya tienen pacientes actuales en los estudios y esta es una charla, una discusión que tendrá que suceder entre el patrocinador, las CROs y ustedes como investigadores que les van a dar la pauta de qué hacer con esos pacientes. Puede ser que se suspenda el reclutamiento de pacientes o se dé continuación al reclutamiento de pacientes. Puede ser que se suspenda la administración del fármaco del estudio para estos pacientes o continúen con su tratamiento habitual o puede ser que se requiera de algún cambio al esquema del tratamiento del paciente. Todo depende de qué tipo de estudio ustedes tengan, si es fármaco o dispositivo médico. En todos los casos es importante mantener al paciente informado en todo tiempo de cómo van a quedar afectados por esta contingencia. Es importante que el patrocinador, junto con los investigadores y los comités, determinen la mejor manera de proteger al paciente, al sujeto de investigación, porque tenemos que siempre garantizar la seguridad, el bienestar y el derecho de estos pacientes. Puede ser que el cliente decida continuar la participación de estos pacientes en el estudio, descontinuar la administración del producto en su totalidad o descontinuar la participación de esos pacientes en el estudio. Si en el caso de sus protocolos deciden descontinuar la administración del producto en investigación, es importante tener un tratamiento adecuado para estos pacientes para que ellos no se queden sin tratamiento. Es importante entonces evaluar la mejor manera de tratarlos. Hay que considerar que hay variables. La naturaleza del producto en investigación es un producto que los pacientes pueden conseguir. Es un producto que tenemos en el consultorio porque allí quedó almacenado. ¿Cómo vamos a monitorear la seguridad de los sujetos si el monitor no puede asistir a mi centro? ¿Cómo queda impactada el suministro de los insumos, medicamento, kits, todo lo que el paciente requiera? Y sobre todo tomando en cuenta la naturaleza de la enfermedad que cada paciente. Es probable que a estas alturas nuestros pacientes no puedan acudir a nuestros centros de investigación para las visitas programadas del protocolo. Por lo tanto, necesitamos siempre tener en mente su seguridad. Es importante estar al pendiente de nuestros pacientes a través de una llamada telefónica, a través de una llamada o lo que nosotros llamamos visita virtual. Ahora hay muchas aplicaciones que podemos usar, un WhatsApp, un Messenger, alguna plataforma, un Zoom, donde los médicos pueden hablar a sus pacientes, verlos a través de la cámara y poder evaluar la seguridad del paciente. Por lo tanto, es importante que esta modalidad la podamos implementar en los centros de investigación y documentar muy detalladamente llamada telefónica, llamada por WhatsApp, en tal fecha, de qué hablé, si el paciente tuvo algún aspecto de seguridad, qué recomendé. Todo esto es importante para ir demostrando que estamos dando un seguimiento a nuestros pacientes, independientemente de la contingencia. Es importante también evaluar con su patrocinador o CRO qué va a pasar con los laboratorios de seguridad que se hace cada visita. Si se suspenden, ¿cuál va a ser la mejor manera de documentarlos? Seguramente quedarán como una desviación. Es importante, siempre y cuando sea necesario, obviamente, que el paciente, si tiene que acudir por alguna urgencia, lo haga de manera segura. O que el médico lo vea a través de obviamente, una visita virtual para no perder ese contacto con el paciente. Necesitamos garantizar el monitoreo de la seguridad. Muchos patrocinadores y CROs están
viendo vías alternas para monitorear la información únicamente del aspecto de seguridad a través de visitas remotas que los monitores pueden estar haciendo o a través de una llamada a su centro para indagar al respecto. Dado que tenemos sujetos o pacientes que no pueden tener acceso al producto de investigación, hay muchas CROs y muchos patrocinadores que están haciendo llegar el medicamento a través de un servicio de mensajería, si este es el caso, que se pueda hacer de esa manera. Obviamente esto únicamente puede ser posible siempre y cuando el patrocinador así lo implemente y que el medicamento sea un medicamento que no requiera una monitorización de temperatura, que el medicamento pueda ser de temperatura ambiente. Esto por la seguridad, obviamente, del medicamento que va a recibir el paciente. En aquellos casos donde no se puede administrar el medicamento porque este requiere algún cuidado en especial, refrigerado, alguna vacuna, alguna infusión, algo así por el estilo, puede ser que el patrocinador retire, obviamente, esta parte y solo dé continuidad de seguridad del paciente. Es importante que ustedes como investigadores revisen con su CRO, con su patrocinador, cuáles son las medidas que van a tomar para su estudio en particular. Dada esta temporada de COVID, nos hemos visto en la necesidad de implementar nuevos procesos e incluso modificar procesos existentes. Todo esto depende de cada estudio y de la situación de cada patrocinador y de cada CRO. Tendremos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Es apropiado retrasar procedimientos? ¿Es inevitable continuar con el estudio como está descrito? ¿O qué cambios le tengo que hacer al protocolo para dar continuidad a mi estudio? Lo más apropiado probablemente sea detener el reclutamiento o retirar a los pacientes, pero ¿cómo es que lo vamos a lograr bajo este parámetro de contingencia? Estas son preguntas que no nada más ustedes como centro de investigación tienen que hacerse. Es importante que se comuniquen con su CRO y su patrocinador para dar seguimiento a estos detalles importantes. ¿Qué pasa con los procedimientos relacionados dado al COVID? ¿Qué es lo que establece el sistema de salud? ¿Es necesario reportarlos como enmienda? Incluso si estos no se hacen o la visita no se realiza, ¿qué es la información mínima que nuestro patrocinador requiere para poder generar estos nuevos objetivos de investigación? Seguramente muchos de los patrocinadores están trabajando justo en este punto para poder guiarnos de la mejor manera a ustedes y a todos en relación a lo que se llevará a cabo en su proyecto en particular. Es muy probable que, dada la alerta de contingencia, el protocolo requiera de alguna enmienda, lo cual requiera una aprobación por comité de ética y presentación a las autoridades, ya sea la FDA o COFEPRIS. Estos cambios pudieran ser mínimos, eliminar peligros inmediatos y proteger la vida del paciente que está participando.